Y este podcast llega a ustedes gracias a Opción Yo. Es el momento de trabajar en ti para realmente lograr esa felicidad que tanto anhelas. Y por supuesto este estudio maravilloso de Gravity. Si les parece, comenzamos. Bienvenidos a Elijo Ser Feliz, a este podcast que es una montaña rusa de emociones como es la vida misma. Y sí, vamos a estar hablando hoy de un tema que quizás la gran mayoría de los que me está escuchando o viendo ha pasado o ha pensado o ha conocido a alguien que lamentablemente ha vivido, por ejemplo, un trauma. Y si yo les dijera que el trauma puede ser un regalo, ¿qué pensarían? Bueno, eso no lo digo yo. Ese precisamente es el título del libro de mi invitada de hoy. El libro se llama El regalo inesperado del trauma. ¿Es posible que el trauma sea un regalo? ¿Cómo ver esto de esta manera? Hay que sanar. ¿Por dónde comenzamos a hacerlo luego de un trauma? Una palabra fuerte, una palabra contundente, una palabra, ¿saben qué? Horrible. Pero es increíble lo que nos cuenta el día de hoy mi invitada, la doctora Edith Shiro. Edith, ya estás aquí con nosotros y hay tantas preguntas que te quiero hacer. Este tema es tan interesante, pero ¿cómo puede ver una persona el trauma como un regalo inesperado? Como un regalo, ¿cómo lo puede ver? No, y sabes que ese es el título de mi libro, El regalo inesperado del trauma, y mucha gente me dice, ¿cómo puedes poner la palabra trauma y la palabra regalo en la misma oración? Y yo les digo, justamente ese es el tema, que cuando nosotros entendemos lo que nos pasa, nuestras adversidades, el dolor, el sufrimiento, y lo entendemos como una posibilidad y una oportunidad para hacer un cambio, para transformar, para trascender, ahí es donde te das cuenta que hay algo que va más allá de eso que estás viviendo. Claro, en el momento que la persona está sufriendo, tú no le puedes decir. Era lo que te iba a decir, porque a mí, por ejemplo, cuando me pasó y estaba, bueno, luego de la muerte de Ismael, por supuesto, fue un dolor muy, muy grande. Y el trauma que habían vivido mis hijos también fue muy complicado llevar eso. Me hubieses dicho que era un regalo en ese momento. Sí, te digo, mira, espérate un momento. Sí. Vamos a empezar de nuevo porque no puede ser. Pero fíjate que cuando yo leí tu libro y sobre todo cuando cuando leí el título de tu libro, claro, yo había hecho un proceso de sanar. Exacto. Y me pareció un título maravilloso. Porque es completamente cierto. Pero vamos a comenzar entonces primero por el trauma. ¿Qué es el trauma? ¿Cuántos tipos de trauma hay? Y porque quizás lo que es un trauma para mí no lo es para ti. Claro. Y mira, ahora es una maravillosa etapa y momento en la vida de hablar de trauma porque se ha vuelto como una palabra mucho más como fashion, la gente la está usando más. Lo cual me encanta, porque acuérdate que yo llevo 30 años en este cuento. Exacto. Y cuando yo digo trauma, la gente no me entendía nada de lo que yo estaba diciendo. Decían, ay, ¿qué dices? ¿Qué es trauma? Pero mira, trauma es cualquier evento, situación o experiencia que tienes donde tus creencias sobre ti misma, sobre los demás, sobre el mundo, se rompen. Okay. Y no tienes las herramientas para enfrentar lo que te está pasando. Claro, antes se hablaba de trauma, por ejemplo, luego de una guerra. Había muchas personas que pasaban por el trauma de una guerra, de haber enfrentado, visto cosas terribles, experimentado. Quizás un trauma cuando se habla de alguien que fue víctima de violencia. Exacto. Que pudo haber pasado por un trauma, pero entonces ahora por lo que estás diciendo es mucho más amplio. Claro, porque entonces trauma, eso que tú estás refiriéndote son los traumas con la T grande. Son la violencia, el abuso sexual, los terremotos, los desastres naturales, la guerra, todo eso. Claro, trauma con la T grandota. Pero existen los traumas de todos los días. Por ejemplo, cuando un niño está en la escuela y le están haciendo bullying un día y al otro día y al otro día y es algo que tú sabes va pasando crónicamente, pero no es el evento de tu vida. Después yo tengo esos mismos niños ya de adultos diciéndome cómo toda su infancia estuvieron retraumatizados por todo lo que les pasó. Y es un trauma que arrastran con los años. Otro ejemplo que es más sutil todavía. Cuando tú eres un inmigrante, que a mí me ha pasado, y te mueves a otro país, y te empiezan, y tú en tu país eres una persona confiada, eras segura, tenías tú sabes, tu carrera, tu cosa, y de repente llegas al otro país y te empiezan a decir, ay, pero es que tu acento es de, tú no sabes nada, pero es que yo no confío en ti porque tú sabes, seguro no eres una persona preparada, porque es que el color de tu piel, una cosa, y empiezas a sentir esas microagresiones
por discriminación, por ser mujer, por tu sexo, por tu edad, por tu... Esos son pequeños traumas que van teniendo sus consecuencias. Otro ejemplo más, cuando tienes tus padres y tú creces en una casa donde desde afuera se ve todo bien, pero tienes esa mamá que nunca te dio el amor, nunca te dio el cariño, o el papá que te andó, te gritó, te criticó, ¿no? Pero que tú no puedes decir, bueno, fue un padre que me abusó, me pegó, no, pero hay algo ahí que está pasando todos los días, o que está pasando que es un poco más sutil, pero que es tan intrínseco que te hace y te afecta las decisiones que tú tomas en tu vida, la manera como tú buscas pareja, la manera como tú te relacionas con los demás, empiezas a desarrollar respuestas traumáticas y empiezas a desarrollar ciertas reacciones que cuando ya eres grande, ya cuando te das cuenta, dices, ¿y yo por qué reacciono así? Claro. ¿Y por qué esto a mí me afecta tanto? ¿Y por qué esto me detona tanto? Es decir, no es un solo evento, como por ejemplo el caso de una guerra o una muerte o una violación, una agresión que te causa el trauma, sino que es como un cuentagotas, es como poquito a poco, pero que realmente puede causar ese trauma. En ese caso puede estar relacionado, aunque cuando es de niño por supuesto es muy difícil, porque están desarrollando una personalidad, están buscando de madurar, de crecer, pero tiene que ver, dependiendo del trauma, con el autoestima, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el concepto de autoestima, a mí, o sea, hay que tomarlo con cuidado, porque la autoestima es algo como muy superficial en el momento que tú lo entiendes, pero afecta muchísimo lo que conocemos, todo lo que es la teoría del attachment, del apego. Cuando un niño no crece con un apego seguro, estable, sólido, con el adulto que lo está criando, y no me importa si el adulto es la mamá, el papá, la señora que limpia, la tía, la abuelita, lo que sea, el profesor de fútbol, la de música, no importa, pero con un adulto ahí que ha pegado, y no le dan esa seguridad, esa persona va a desarrollarse sin ese entendimiento de sí mismo, de quién es, y esa seguridad en sí mismo. Y ahí es donde vienen los problemas de autoestima. Entonces, cuando el apego no es seguro, sino que es un apego caótico, desorganizado, inseguro, inestable, impredecible, ese niño no empieza a desarrollar esas herramientas que lo llevan a ser un adulto con buena autoestima, como dices tú. Entonces, eso cómo se refleja en una serie de experiencias y de elementos que van pasando a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia, que entonces luego ves el adulto que responde mal, no se relaciona con nadie, le hace daño a los demás, está siempre con una irritabilidad, con un sarcasmo. Claro, hay un porqué a eso, hay un porqué a eso. Ahora, ¿cómo sanar esos traumas y cómo lograr que realmente eso que te sucedió pueda ser más bien quizás un trampolín para tener una mejor vida, que puede ser el camino para tener una mejor vida? ¿Cómo que dices trampolín? Porque cuando yo estaba escribiendo el libro en estos últimos 2 años, yo decía, oye, yo quiero un nombrecito así que sea catchy, que explique estas 5 etapas del proceso. Y dije, voy a llamarlo el trampoline effect, el efecto trampolín. Ah, mira, qué bueno. Por cierto, pásame el libro para que las personas lo vean. Ojo, esto puede funcionar, según tengo entendido, además, Edith, tú me corregirás, pero yo creo que esto puede servir como una guía para las personas, inclusive, no sé si se lo pueden ver bien allí, ahí, The Unexpected Gift of Trauma, el regalo inesperado del trauma, y puede ser como una guía que te puede ayudar precisamente a eso, ¿no? A que te sirva de esos 5 pasos que estás comentando, ese trampolín para estar mejor. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es que justo te iba a responder que claro que hay solución al trauma, claro que se puede sanar el trauma. Mira que te lo digo yo, que llevo todos estos años viendo gente enfrente mío, facilitando no solamente individuos, sino parejas, familias, comunidades, grupos también, que van pasando esta transición desde el trauma, del dolor, del sufrimiento, a este aprendizaje, esa toma de conciencia, a este proceso. Pero eso sí, duele, es largo a veces, hay que darle y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, no es fácil. Muchas personas piensan, no, bueno, sí, ya lo voy a es para los valientes, es para los valientes, ¿ok? Esto no es una pastillita que te lo tomaste ya. Eso sí, tú te quieres tomar tus pastillitas de psicodélicos, tú te quieres tomar tus antidepresivos, todo eso está incluido, todo eso está incluido en el proceso, pero tienes que hacer el trabajo. ¿Y cómo empieza el trabajo? Tomando conciencia. Empiezas a tomar, que ese es el punto número 1, o sea, de estos 5 pasos, que en el libro, que por cierto se va a traducir al español también. Por fin, te iba a preguntar eso, porque el libro está en inglés nada más hasta ahora, pero... Está en inglés y en 9 otros idiomas. Es verdad, correcto, pero no español. No, en español va a salir en unos meses, se va a llamar El inesperado regalo del trauma, y apenas salga te vas a enterar y se va a enterar todo el mundo. Pero por favor, eso lo estamos pidiendo a gritos desde hace rato. ¿Por qué español no, por cierto? ¿Por qué no lo habías sacado en español cuando tú, pues, evidentemente hablas muy bien el español? No, porque
Bueno, decidí escribirlo en inglés primero porque estamos en Estados Unidos. Claro, exacto, pero tenemos una gran comunidad latina, y por eso te una gran pregunto. Comunidad latina, y porque yo sabía que iba a salir, o sea, lo iba a hacer en español y en inglés, y estaban ahí los dos. Okay. Lo que pasa es que tenía que empezar por uno y después con el otro. Sí. No pueden tener dos Yo lo estoy haciendo al revés, con dos el hijo bebés ser al feliz. mismo tiempo. yo lo hice en español y también lo voy a traducir al inglés, pero claro, es que es importantísimo porque esto realmente es un regalo. Ya no hablamos del trauma como tal, sino que precisamente es como una guía para poder avanzar en tu vida a pesar de los traumas que hayas podido tener. Sí. Pero la realidad es que mientras más idiomas pues puedas tener este libro, pues maravilloso, porque vas a ayudar a más personas. He sido muy bendecida, en verdad, estoy tan agradecida, y la respuesta de la gente ha sido hermosa. Eso es lo más bonito, ¿verdad? Cuando te das cuenta de la cantidad de personas que estás ayudando. Porque la gente lo está usando como un acompañamiento a su proceso, y porque son, como dijiste tú, son 5 etapas donde tienen ejercicios cada etapa de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, de qué más, o sea, es como un mapa que te va diciendo, ya sé lo que esperar, no solamente para ti que lo estás viviendo, para el que está contigo, que a lo mejor no lo está sufriendo, pero que te puede acompañar y ayudar. Y que no sabe cómo tratar tampoco o manejar la situación, porque ese es el problema para el que acompaña a una persona que está pasando por un trauma, no sabe muy bien cómo ayudar. Yo creo que esto pudiera servir también a estas personas que quieren ayudar y no saben cómo, precisamente a que tengan un mapa, una guía de qué es lo que pueden hacer también. Y lo lindo también que me han dicho mucho del libro, que es la intención, es que este libro no es solamente de trauma, y lo que estamos hablando tú y yo no es solamente de trauma, porque de trauma habla todo el mundo y sabe mucho, pero lo que yo he hecho, que realmente ha sido mi trabajo de toda la vida, es el crecimiento postraumático. Tú sabes que a mí eso me encanta, y yo lo hablo en la conferencia también, porque yo sé que normalmente se habla de la resiliencia, que es, bueno, para muchas personas es la capacidad que tiene alguien de volver así después de un evento traumático, pero a mí me gusta mucho más el crecimiento postraumático, porque realmente puedes, como el Kintsugi, que también eso es otra de las cosas que hablo en mi conferencia. Es la portada del libro. Sí, exactamente. La portada del libro Kintsugi. Y me encanta porque es el arte centenario japonés, para los que no lo saben, de reparar con oro piezas rotas, es decir, darle un nuevo significado, un nuevo sentido de vida, con esto es como que inclusive puede ser mucho más lindo, que son como grietas reparadas con oro. Entonces, qué bonito, porque de eso se trata en parte. Yo digo que el dolor no se va, pero uno aprende a vivir no solo con el dolor, sino que puedes crecer alrededor del dolor para hacer algo mejor con tu vida. Total. Y mira, esa es una pregunta que me hacen mucho y me encanta. Wow, tú lo captas perfecto porque tú lo has vivido. Porque lo viví. ¿Sabes? Cuando tú lo vives, ya sabes de lo que estamos hablando. La resiliencia es una palabra maravillosa, es una experiencia maravillosa, es importante ser resiliente. O sea, nuestros países latinoamericanos son extremadamente resilientes, y qué bueno que eso sea así. Pero resiliencia, como dijiste muy bien tú, es volver a tu estado original. Es como recuperarte y recuperarte de lo que te está pasando y seguir adelante. Y es buenísimo que tengamos eso. El crecimiento postraumático es una invitación a que cuando está pasando por algo, cuando tienes una dificultad, una adversidad, que puedas entrar en eso completamente, dejar que eso en cierta forma te rompa tus estándares, tus esquemas, porque eso es lo que está pasando de todas maneras, y aprovechar eso para realmente hacer ese salto cuántico hacia adelante. O sea, no volver a lo que eras, sino que realmente trascender. Y en ese trascender, la gente lo que me ha dicho que ha sido tan lindo es, mira, Edith, yo no le deseo esto a nadie, no quiero que pasar por eso, pero yo no cambio esto por nada del mundo, porque lo que yo viví y como yo lo viví me ha hecho la persona que soy hoy. Eso es lo que yo digo, precisamente. Eso es lo que yo digo. Todo lo que yo he vivido a lo largo de estos años, por muy duro que ha sido, me ha hecho la persona que soy hoy en día. Y porque, gracias a Dios, en ese momento y cuando estaba muy, muy rota, llegó un momento donde dije, ¿qué puedo cambiar yo de mí para estar mejor? Para ser inclusive mi mejor versión. Y es parte del trabajo que he estado haciendo a lo largo de los años y que sigo haciendo. Entonces, cuando muchas personas dicen, no puedo por algo que pasó, y de eso te quería preguntar también, porque quiero que me hables de esos 5 pasos para que las personas lo tengan, pero igual tienen que comprar el libro, ya pronto en español. Pero hay distintos tipos de trauma. ¿Se puede manejar? ¿Hay traumas que se pueden manejar de una manera más fácil que otras, o solamente depende, por ejemplo, de la persona? Yo sé que la conversación está muy buena, pero vamos a hacer una pausa rapidito, porque es que no puedo dejarles de hablar de Gravity. Gravity es este one-stop studio donde me encuentro en este momento, donde grabo
con todos mis invitados, mis podcasts, mis episodios para el podcast Elijo Ser Feliz. ¿Y por qué grabo aquí? Porque tengo absolutamente todo lo que necesito. Es más, también he hecho sesión de fotos acá en este estudio, bueno, en otra parte de acá, del estudio de Gravity, porque tienen las luces, tienen las cámaras, tienen el área de maquillaje, tienen el área de vestuario, tienen además un equipo no solamente técnico, porque sí lo tienen de última generación, sino que su gente es maravillosa, te trata con un cariño y te puede asesorar en todo lo que necesites. Es ese One Stop Studio que tiene todo lo que necesitas para lo que tú estás buscando hacer, bien sea videos, fotografías como les comenté, quizás un podcast, por ejemplo, talleres, etcétera. Si quieres más información, pues la tienes, por supuesto, en pantalla, pero más allá de eso, su Instagram es @gravity y la página web es gravity.com. También tienen el link en la descripción de este episodio. Y por otro lado, les tengo que hablar de Opción Yo. ¿Qué mejor manera que vivir la vida pues de la mejor forma posible? Sí, a plenitud, con lo bueno, con lo malo, pero en esos momentos que no son tan buenos, es importante tener la ayuda profesional para que nos ayuden a canalizar mejor quizás lo que estamos pasando. Problemas en el trabajo, problemas con la familia, problemas con la pareja, o quizás tú estás pasando por episodios de ansiedad o de depresión y no sabes realmente cómo manejar lo que sientes, lo que está pasando en tu vida. Por eso, Opción Yo, y desde que lo descubrí, de verdad que créanme que ha sido una gran ayuda, sobre todo en mi caso, para hablar el tema de los hijos, porque mi expectativa no siempre es la de ellos y hay que saber manejarlo lo mejor posible. Opción Yo tiene expertos que te pueden ayudar a canalizar todo esto mejor, a elegir no solamente ser feliz, sino vivir tu vida a plenitud y ser tu mejor versión. Yo creo que eso es tan importante para poderte sentir plena, tranquila. Y si no te gusta el especialista con el que inicialmente estés, que estoy segura que sí, pero si no, puedes cambiar. Esa es la parte buena de Opción Yo, entre muchas otras. Así que ya saben, tienen la información no solamente en el código QR que están viendo en la pantalla, sino también en el link que pues ven aquí en la descripción del episodio y saben que pueden hacer las preguntas que quieran. Elige ser feliz y comienza a trabajar en ello con Opción Yo. Por ejemplo, un divorcio traumático, una separación. Claro, o sea, ese es un muy buen ejemplo, o cualquier otro ejemplo donde tú estás en un momento de tu vida, un divorcio, una adicción, puede ser algo que no es necesariamente una guerra, ¿no? Okay. O un evento tan grande y tan contundente. Entonces, el primer paso que es importantísimo, y tú lo viviste seguramente, porque tú eres un ejemplo maravilloso de crecimiento postraumático, es ¿cuál es esa aceptación radical de lo que te está pasando? En otras palabras, pausar por un momento y decir, ya va, déjame ver, ¿por qué es que yo estoy en un comportamiento adictivo todo el tiempo? ¿O por qué es que me estoy sintiendo con tanta depresión? ¿Soy adicta? ¿O tengo depresión? ¿O de verdad me está doliendo? ¿O sabes que esto es lo que me está pasando, no puedo más, esto ha sido overwhelming, ha sido abrumador, esto es lo que es, esto es lo que hay? ¿Por qué lo digo? Porque tenemos la tendencia natural del ser humano para sobrevivir, de desarrollar respuestas de supervivencia al trauma. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Correr, huir, encaramarse, paralizarse, ¿sabes? Fight, flight, freeze. Sí, es como exacto. Que salgo corriendo y me hago la loca y aquí no está pasando nada. O estoy todo el día en una pelea y en una irritabilidad y peleándome con todo el mundo, haciendo drama por todos lados. O paralizada total. Como que no sé ni qué hacer, ni cómo hacer. Y esas son respuestas que nos protegen del dolor y que nos protegen de nosotros mismos. Y o sea, a veces hasta cuando complaces, eres extremadamente complaciente, le dices que sí a todo, tratas de evitar conflicto a toda costa. Para evitar la confrontación Para también. evitar confrontación. Entonces, todas esas son respuestas de trauma y las usamos para sobrevivir. Pero entonces, la invitación para llegar al crecimiento postraumático es hacer esa pausa y reconocer esas respuestas de trauma y a tener una aceptación radical con honestidad, decir, ¿sabes qué? Lo que tengo es que estoy totalmente triste o destruida o con un dolor que no puedo soportar o estoy abrumada que ya sola no puedo. Y una vez que te das cuenta de eso, ¿qué tienes que hacer? Ahí viene el segundo paso. El segundo paso es que el trauma es relacional. El trauma siempre tiene que ver con las relaciones. Cuando tú te estás viviendo una experiencia traumática es porque la relación contigo mismo, con el otro, con los demás no va bien y te afecta por ahí. Entonces, el segundo paso es
relacionarte, buscar ayuda con un profesional, con un guía, con un familiar, con un centro, con un retiro, con el gurú de la montaña, con lo que te dé la gana. Pero buscar ayuda. Pero buscar ayuda. Claro. Porque solo no se puede, en verdad no se puede. Nosotros somos seres relacionales. ¿Y por qué hay personas que piensan que sí? Yo pensaba que sí, yo pensé que sí por un buen tiempo hasta que me di cuenta que realmente necesitaba más ayuda de la que yo creía. Claro, siempre uno tiene que estar ahí, uno ayudarse uno mismo, pero esto se hace en compañía y en relación porque hay muchas cosas que nosotros no vemos que los otros ven. Hay muchas cosas que son en la relación y en la confianza, en ese reparar la confianza otra vez, que solo puede ser una relación. ¿Entiendes? O sea, es parte de lo que es el entendimiento de la recuperación de la confianza, la recuperación de esa vergüenza que sentimos y esa separación. El trauma separa, el trauma aísla, el trauma fragmenta. Entonces, la sanación viene en la conexión, la sanación viene en la interacción, en el intercambio. Entonces, yo digo que también más allá de las creencias que puedas tener, de los miedos que puedas tener, tiene que estar por encima la necesidad que uno puede tener de sanar, porque realmente quiere sanar, pero viene después de concientizar. Claro, pero dime si esto te pasó. Cuando tú vas por la vida y vas, tú sabes, defendiéndote y haciendo tus cosas y dices, no, yo sí puedo, no me está pasando nada, ¿sabes? O vas para adelante, pero llega un momento donde el dolor que tienes de esas defensas y de eso que estás pasando es mayor que la herida que tienes de lo que te pasó, de lo que te estás defendiendo. O sea, la pérdida de la persona que quieres te duele hasta el alma, pero lo que estás haciendo para tratar de defenderte te duele más todavía. Empeora la situación y además puede inclusive pasar algo que estoy segura que tú lo has visto muchas veces en los años de carrera que tienes, que es que comienzas a somatizar lo que no estás expresando, tu cuerpo, hay una reacción en tu cuerpo. Claro, es que esa es una de las entradas por la que la gente llega a terapia justamente, porque tienes dolores crónicos, tienes dolor de cabeza, empiezas a tener esas irritaciones por todos lados. ¿Por qué? Porque el cuerpo es por donde entra la información y donde la información se queda. O sea, hay un libro muy famoso que seguro conoces que se llama The Body Keeps the Score. El cuerpo guarda la cuenta de lo que está pasando, de Bessel van der Kolk, uno de mis mentores, y él lo tenemos muy claro, él y varias otras personas ya hace muchos años hablamos de que lo que nos pasa a nosotros a veces no lo tenemos en el consciente, pero sí lo tenemos en el inconsciente y definitivamente lo tenemos guardado en el cuerpo. Por eso es que el trauma no solamente es lo que nos pasa ahora, sino toda aquella información que cargamos en nuestras células, en nuestro ADN, que viene de generaciones anteriores. Entonces, cuando pensamos en lo que nos pasa y en lo que te detona y en lo que te activa, piensa también qué traes tú de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros, de tu cultura, que estás cargando en tu cuerpo también, que es parte de tu información de cómo tú reaccionas ante la vida. Entonces, venir, por ejemplo, de Venezuela y ser sobreviviente de la situación de Venezuela es una información que estás cargando en tu cuerpo. Entonces, puede ser que no te esté pasando más nada, pero con eso es suficiente para tener una reacción traumática. Fíjate que ahora que tocas el tema de Venezuela, no es secreto, ha habido pues a lo largo de los años una crisis en Venezuela, son cerca ya de 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Y me llama la atención porque, por ejemplo, para muchos fue un trauma lo que vivieron en Venezuela. El irse de su país termina siendo un trauma. Pero la realidad es que la única persona que puede trabajar en ese trauma eres tú. Tienes que asumir la responsabilidad más allá que no fuiste culpable de la situación o de lo que sucedió. En ese caso, ¿cómo hacer también para sanar ese trauma? Claro, y ese es el tema de uno de mis capítulos que más me gusta porque es el trauma colectivo. Entonces, es verdad que lo que viviste en Venezuela lo viviste tú, que es tu trauma individual, pero ese trauma individual está conectado con una comunidad, una cultura y una situación sociopolítica importante que no podemos estar ciegos a eso. Claro, no podemos obviar. Entonces, exacto. Esas situaciones se sanan en colectivo también. O sea, increíble, pero... ¿En serio? Sí, claro, porque cuando en algún momento... Esto es en el mundo ideal. El gobierno se acerca y dice, venezolanos,
lo siento mucho por esto que pasó, valido la experiencia de trauma que hemos vivido todos, reconocemos esta migración forzada de tantos millones de gente que nunca se quiso ir pero que está ahí, reconozco, valido y pongo nombre a todo esto y las personas se sienten entendidas, hay una conversación sobre eso, hay una apertura a reconocerme yo a mí y yo a ti, tú a mí y a todos los demás de que eso se está viviendo, ahí cambia entonces completamente la conversación y ahí empieza una sanación, ¿entiendes? Pero hasta que no haya esa validación colectiva. Y si no la hay, porque es muy probable que no la haya nunca. Bueno, tenemos cosas como, no digas eso, yo no, sí creo, yo estoy solamente viendo la posibilidad, la esperanza definitivamente, mira, uno siempre la tiene que mantener y tiene que creer que puede pasar lo mejor. Mira, pero como vengo del background de CNN, trato de ser lo más objetiva posible. Y tú tienes ejemplos infinitos de todo eso que estoy hablando. Pero fíjate, muchas veces la validación no viene del gobierno o de los líderes, sino de las comunidades. Exactamente. Y eso es lo más importante y por eso es que tenemos que tener conciencia de lo que está pasando. Entonces, cuando por ejemplo en este país, en Estados Unidos, no se valida la esclavitud del que pasó acá, esas respuestas de trauma se siguen viendo todo el tiempo en la calle. Sí, cuando los mexicanos se sienten invadidos y colonizados en sus tierras, por ejemplo, de los mayas, de los aztecas, estoy hablando de aquellas épocas, y no hay un reconocimiento de esa pertenencia a la tierra, o los indígenas no tienen esa, entonces todo eso son traumas que se van arrastrando a lo largo de los años. Y de generaciones, lo que tú estabas comentando, entonces sale el alcoholismo en estos pueblos, sale la agresión, la violencia, el rechazo, la opresión, tantas respuestas traumáticas. A ver, es decir, si pasan los años y hay un cambio de gobierno, no solamente en Venezuela, en cualquier parte donde esté pasando, bueno, imagínate Rusia o ni hablar todos los conflictos que hay, Israel, Palestina, bueno, la Franja de Gaza y este grupo terrorista Hamas, pero en fin, si viene otra persona y reconoce el daño que se hizo a un colectivo, eso puede ayudar en la sanación, así no sea el responsable principal. Bueno, tiene que ser parte, pero claro, es importante que sea genuino. Entonces, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, un ejemplo bellísimo es Alemania. Alemania asumió responsabilidad del daño que hizo, de lo que trajo al mundo en aquella época, en la Segunda Guerra Mundial, y no solamente que asumió responsabilidad hablándolo y reconociéndolo públicamente, sino que tomó acción y empezó a devolver tierras, devolver pertenencias, hizo una reparación. No, y todavía hoy en día lo dicen altos funcionarios de lo avergonzado que se sienten de la Alemania, cómo se comportó en aquellos años. Por eso es que entonces el país de Alemania puede resurgir de una manera tan maravillosa y tan linda, porque ahí hay una reparación y una sanación colectiva importante para que entonces la población no se quede pegada en ese trama y respuesta de trama, sino que puede avanzar y tener un crecimiento. Es decir, si por ejemplo lo llevamos a un plano familiar, una familia que haya pasado por un trauma, debería también tratar de sanar de la misma forma. Te cuento que en mi oficina no viene la gente, no solamente una, ahí viene la mamá, el papá, el perro, la que limpia, el chofer, el abuelito, el señor de los... O sea, aquí viene todo el mundo que está involucrado, y una de las cosas importantísimas que se hace es que nos sentamos todos en colectivo y decimos, ok, hablemos del tema. Si fue un abuso sexual, hablemos de cómo esta niña fue abusada sexualmente y toda la familia estaba presente. Un tema muy duro, muy difícil de tratar. Pero hablemos de la inmigración. Claro. Porque a cada uno en la familia le está afectando distinto y nadie lo habla. Entonces, sentémonos todos en familia y empiézame a contar tú cómo te ha afectado y a ti cómo te ha afectado y cómo tú lo ves. Y que el otro escuche, que los demás escuchen. Y se descubren unas cosas que nunca las han oído en sus vidas. Y tú dices, pero tú te sientes así en verdad. Pero yo no sabía. Ay, tú reaccionas así es por esto. No sabía. Claro. Y ahí hay un reconocimiento y una validación de las experiencias difíciles, donde en el colectivo de la familia dice, ok, ya te entiendo. Entonces cada vez que te pones así, yo te entiendo por qué te pones así, te voy a ayudar y te voy a apoyar. Eso lo he escuchado, ¿sabes qué? En parejas que han perdido hijos. Fuertísimo. Yo digo, eso tiene que ser una herida casi mortal, terrible, pero han tenido los que logran comunicarse, los que logran hablar y tratar de sanar en pareja, pues se mantienen unidos, mientras que hay muchos otros que no. Es que es un ejemplo fuerte de cuando cae una bomba en una relación de pareja así, o en una familia o en una comunidad. Ese es el momento donde o te terminas de separar y se rompe y no hay vuelta atrás,
¿O es el momento de que realmente trabajas esa empatía, esa compasión contigo y con el otro y se hace una unión que dura para toda la vida? Pero que lo ves como apoyo y no comienzas a sentir un resentimiento, porque muchas veces pasa eso también y las heridas se profundizan. Claro, es que por eso justamente es el efecto trampolín. Ajá. O sea, el efecto de decir, voy a hacer el asalto cuántico para que esta relación de pareja se vuelva 10 veces mejor por esta pérdida que vivimos, o sea, el regalo inesperado. O esta pérdida es lo que va a hacer que nos termine de separar. Pero qué difícil cuando tú ves, yo tengo un amigo que le llama a algún evento fuerte que haya pasado en tu vida, o por ejemplo inclusive la pérdida de un ser querido, que quizás uno tiene que encontrar cuál es el bien mayor en eso que sucedió. Entonces hay personas que en este crecimiento postraumático logran, por ejemplo, crear fundaciones o logran ayudar a otros. ¿Ese es uno de los caminos? Ok, pero ya va, que no hemos llegado a ese paso. Okay. Ese es el paso 5. Porque entonces, después del paso 2, viene el paso 3, que es empiezas a crear nuevas narrativas. Entonces ya el cuento que te echabas antes de ti misma ya no es el que es, porque ya se rompió, ya no sirve, ya, bueno, está deshecho. Entonces empiezas a entender la vida desde otro lugar. ¿Cómo lo haces? Empiezas a leer libros, te vas a investigas cosas nuevas, te pruebas nuevas maneras de vestir, nuevos amigos, nuevos lugares, te cambias de ciudad, te cambias de casa, o sea, te reinventas de 1000 maneras hasta que consigues esas historias que realmente resuenan, esas nuevas historias de quién eres tú y cómo lo haces. O sea, y tú tienes el ejemplo de ti mismo y tú de cómo tú has cambiado y cómo te has renovado y te has transformado. Una vez que tienes esas nuevas narrativas, viene el cuarto paso, que es de integración. Entonces, integras realmente toda tu historia, el trauma, lo difícil, lo que tú eras con lo que tú eres ahora, porque todo eso eres tú, pero ya no lo hablas en un lugar de dolor. Ya puedes hablar de la pérdida o de la guerra o del abuso o del divorcio, pero desde un lugar donde tú lo cuentas como un cuento. Ya más tranquilo, claro. Es algo que te pasó, imposible olvidar, pero ya estás tranquila, ya lograste hacer las paces con eso. Eso no es una reacción. Y luego viene el quinto paso, que es el más bonito, que es cuando ya estás en esa parte de sabiduría y crecimiento, donde realmente entiendes que tu vida tiene un significado, que tus relaciones son más significativas, que tienes un propósito de vida, que tienes las prioridades claras. Y mucha gente me cuenta y me dice, y lo veo con mis pacientes, dice, ¿sabes qué, Edith? Ya sé cuál es mi propósito de vida, o ya entiendo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ya sé cuál es mi misión, en qué estoy, y no solamente te queda a ti, sino que además eres como muy activo en la comunidad y quieres dar de vuelta. Entonces ahí es donde está la mujer abusada que abre la fundación para mujeres abusadas, el alcohólico que se vuelve el mentor para todos los alcohólicos, la que le pasó una experiencia de inmigración horrible se vuelve la periodista más maravillosa de cómo es la inmigración. O sea, cada quien va agarrando su voz y su camino, pero para volver a darle a los demás eso que él ya aprendió. Y es bellísimo ver esa transformación. Sobre todo porque cuando vienes de alguien que ha pasado por algo muy duro, entonces quizás los otros escuchan un poquito más, porque esta persona que está pasando por un trauma en ese momento sabe que tú lo viviste y sabes lo que estoy sintiendo y lo que estoy hablando. Entonces, claro, hay una empatía inmediata porque ya hemos pasado por un trauma, distinto al que nunca ha pasado por algo fuerte. Pero también o duro en su vida. recuerda que no es solamente que lo viviste, sino que lo viviste, lo trabajaste, lo procesaste, lo transformaste, y ahí es cuando puedes, ¿no? Exactamente. Porque cuando estás dando el consejo desde el lugar de trauma, bueno, divorcio, yo también, es una miseria, es lo peor que hay, te va a dar de todo, y tú, no, ni le hables, ni le digas venganza, no. Hay todo tipo de consejos, eso no es crecimiento postraumático. No, para nada, es quedarse en el resentimiento, en la rabia, muchas veces en el odio también. Y yo creo que es mucho lo que tú comentabas en un principio, es el concientizar lo que está pasando, inclusive esos sentimientos que no te hacen bien. Totalmente. Porque entre los tantos traumas que puede tener una persona, lamentablemente no solamente es el dolor que puede estar sintiendo, es la rabia, es el odio hacia la persona, que no fue mi caso, por supuesto, porque mi caso, mi primer esposo falleció, fue por un derrame, fue algo fortuito, pero cuando hay, por ejemplo, un asesinato, cuando hay una violación, cuando hay un maltrato físico, hay una rabia también para la otra persona. ¿Qué tan importante es lograr entender que ese sentimiento a la única persona que le hace daño es a ti? Claro, para poder sanar. Sí, pero ese sentimiento se tiene que validar también. Ese sentimiento tiene que poderse expresar, poderse identificar, poderse hablar, porque mientras más le dices a la persona, no sientas así, tápalo, empújalo para abajo, no tienes permiso de sentir, más va a salir. Entonces, no solamente es rabia, muchas veces es
shame, que es como que vergüenza, claro. Esa vergüenza de sentirme así, o de tener esos sentimientos, o pensar que me merezco todas estas cosas malas que me están pasando, o sentirme que soy mala, esa creencia de que yo tenía de que yo estaba bien en la vida y todo me estaba pasando bueno, y que todo es bueno, y que todo el mundo es más, y de repente pierdo a la persona más importante de mi vida, o tengo este abuso de abuso sexual de una persona cercana, o pierdo la confianza de el gobierno que pensé que, o el país que era tan seguro, o sea, en Israel, que todo el mundo pensaba que era tan seguro. Entonces, exacto. Ya va, pues ya no es seguro, ya nadie me protege, ya no tengo dónde ir, ya esa confianza se rompió. Claro. ¿Sabes? O en como COVID, cuando cambia tu vida como la conocías, es terrible. Así, o en COVID. Exacto, pandemia, dice, claro. ¿Pero qué? La vida es así. ¿Pero qué? Pues estas cosas pueden pasar. Es que no puedo ver a mi abuelita que se está muriendo del otro lado, pues no puedo viajar, ¿sabes? Todas estas cosas que tú dices, no puedo creer que la vida es así. No puedo creer que esto... Y ahí es donde tienes todos estos sentimientos y todas estas reacciones que tienes que validar, que es lo que estás ¿será comentando? que me está pasando a mí? Porque ni las hablamos. Claro. Entonces, lo estoy viviendo yo sola, lo estoy viviendo escondida, porque da pena muchas veces hablarlo, eso es lo que pasa. Pena. Sí. O da una hasta rabia. con un profesional. Claro. Porque hay veces que no te sientes como en confianza para contarle al terapeuta que está, pues que estás pasando o que estás sintiendo eso. Claro. Entonces, eso es lo difícil. Ahora, ¿qué le dirías a alguien que está pasando en este momento por un dolor muy grande, por un trauma y que no sabe cómo comenzar a sanar? Lo primero que digo siempre es no estás solo, no estás sola. Que aunque el trauma te haga sentirte aislado, fragmentado, roto y totalmente polarizado, que sepas que existe siempre la posibilidad de que haya otra persona ahí acompañándote, siempre, porque las demás personas te quieren acompañar, lo que pasa es que a veces tú no las dejas, y si no son amigos y si no son familias, son profesionales o son comunidades o son grupos, o son tu profesora de yoga, tu profesora de música, o sea, no importa, pero hay ayuda, hay recursos, hay hotlines, hay 1-800, hay tantas cosas allá afuera. Está, ¿sabes qué más? Los árboles, la naturaleza, el mar, la ayuda un montón, sí. No solamente, o sea, está la música, está el arte, está el escribir. Mi hija me decía, cambia la música, cuando me veía muy mal, mamá, cambia la música. Y es verdad, son cosas que uno puede hacer poco a poco, pero sí es verdad que hay que concientizar, pero lo que tú estás diciendo es importantísimo, hay que pedir ayuda, hay que saber pedir ayuda. Y hay personas que me han dicho, inclusive ahora con lo del libro también me dicen, no, pero es que yo no tengo, yo hablo de mi squad de amigas, que fue maravilloso y sigue siendo maravilloso. Yo les llamo a ellas y a otro grupo de verdad muy bonito, y mi familia le llamo mi gente luminosa. Qué bello. Porque son las que suman, son las que realmente me llenan de energía bonita. Y hubo alguien que me dijo, pero es que yo no tengo amigas, yo no tengo familia. Y le dije, bueno, mira, lo lamento mucho, primero que todo, pero hay profesionales que te pueden ayudar. O a lo mejor te da vergüenza hablar lo que quieres hablar con un familiar o un amigo, es verdad, no te sientes bien haciéndolo, pues bueno, intenta con un terapeuta, y si no te gusta un terapeuta, prueba con otro. Te voy a decir algo más todavía. Cuando una persona te dice no tengo amigas, no tengo familia, empieza por ser amiga contigo misma. Sí, porque es verdad. Todo el mundo revisa tiene, aquí qué pasa. Pero empieza a hacerte amiga tú contigo misma, quiérete tú, acompáñate tú, empiézate a tener compasión y empatía a ti misma, darte cariñitos tú, para que te empieces a dar cuenta y reconocer que los demás están ahí, pero tú no los puedes ver porque no estás pudiendo conectarte con eso. Y eso es muy importante. Porque ¿sabes qué? Yo creo que el dolor a veces nubla un poco. Sí, mucho. Mucho, ¿verdad? Mucho, es que de verdad uno está en total oscuridad, entonces no te permite ver más allá, ni ves la posibilidad de sanar. No te imaginas nunca poder volver a estar bien. Por eso es que esto me parece tan importante, porque este es como que decirle a las personas, sí hay una luz al final del túnel, aunque tú no la estés viendo, aunque no lo sepas, aunque ni te la imagines, aquí está y hay evidencia y sí se puede, y esto es una guía maravillosa si estás pasando por cualquier tipo de trauma, proceso, problema. Es una guía que de paso está basada en la ciencia, pero también en años de experiencia de Edith. Así que ya lo saben, es muy pronto en español, esperemos, no sé cuándo, si ya podemos decir fecha, todavía no, pero bueno, si no lo buscan en Amazon, ¿verdad? Sí, seguramente. No, ya está en preventa. Ah, bueno, perfecto. Así que en Amazon ya lo pueden conseguir y va a salir en como 3 o 4 meses. Ah, bueno, perfecto, pero entonces lo pueden buscar, si leen inglés, pues ya lo tienen acá. Edith, ¿qué es la felicidad para ti? Ay, pues, la primero y lo más importante es que yo soy parte de un grupo hermosísimo non-profit que se llama
la Fundación Mundial de la Felicidad. Qué bonito, me encanta hace 10 años eso. estoy en el board, soy la psicóloga de la organización, y la felicidad para mí es estar en un estado total de conexión con la naturaleza, aunque no lo creas. Ese es mi estado más maravilloso de felicidad, cuando te sientes uno con el universo, y eso lo hago a través de la música, a través de la naturaleza, a través del arte. Me lleva a esos estados puros de felicidad que son lo máximo. Claro. Y bueno, de ahí todo lo demás, o sea, pero una buena conversación. Qué importante es saber lo que te hace feliz, ¿verdad? Sí. Lo que realmente te lleva a la felicidad y poderlo buscar. Y saber que siempre estás, o sea, es que la felicidad es estar, es ese be happy, es el be. Pasa por el be, por el ser. El ser. Cuando eres el ser, todo se te transforma. Y entonces la invitación realmente es, y ya lo hablaremos si quieres la próxima, a estos festivales mundiales de felicidad que organizamos todos los años, y eventos bellísimos de conexión. Qué bueno está eso, me encanta. Sí, y lo organizan, a ver, ¿eso es en inglés nada más por ahora? No, en inglés, en español, están 80 países distintos. Aquí en Miami va a ser en marzo, en el campus de FIU y en la playa. Yo quiero ir. Y tú deberías venir a hablar. No, yo quiero ir. Ya estás oficialmente invitada. Gracias. Bueno, hablar y si no, definitivamente escuchar, porque como decía Larry King, nunca aprendió nada hablando. Siempre escuchando, está bueno. Sí. Bueno, ya la verán en la Fundación Mundial de la Felicidad. No, claro que sí, yo feliz. De hecho, estaba viendo uno de los que recomienda tu libro, está Ben Shahar, que es un profesor de Harvard. Yo estoy haciendo una certificación en estudios de la felicidad con él, experto en psicología positiva, muy bueno. Pero de verdad que gracias por este regalo que nos puedes dar a todas las personas que en algún momento hemos pasado, y los que están, es más, es excelente regalo también para otra persona que alguien considere que está pasando por un mal momento. Ayudan, a mí me ayudaron varios textos en su momento. Así que Edith, muchísimas gracias por acompañarnos. Me encantó conversar contigo. De verdad, un honor y un placer. Un ejemplo espectacular de crecimiento. Gracias. Ya seguiremos conversando. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy también en Elijo Ser Feliz. Este espacio llegó a ustedes gracias a mis aliados de Gravity, Opción Yo. En la producción, Rebeca Herrera Benarroyo, y en la edición, Carlos Enríquez, de La Colmena Films.